en industria, ¿cierto? Exacto, claro, porque pero lo afectaría en el sentido de que si uno no logra salir a tiempo con productos, ¿cierto? Aprovechar el momento en que hay alta venta, lo que uno se va a encontrar es con una situación, ¿no es cierto?, de una burbuja que explota y se va a encontrar con mucha gente que tiene productos a medias y que probablemente se van a vender a muy bajo precio. Es como, a ver, cuando uno va al, ¿cierto? Cuando, no sé, si uno piensa en las películas, ¿cierto? Que hay, de repente pueden haber 5 películas muy buenas postulando al Oscar, o si hay 3 o 4 películas muy buenas que se estrenan en la misma fecha, terminan repartiéndose el mercado y terminan todos perdiendo dinero. Entonces, por eso, cuando el atractivo no es tanto y la fortaleza no es tanta, la estrategia tiene que ser más bien de selección. Ese es el tema. Ahora, cuando hablamos de diversificar y cosechar, son dos conceptos distintos. A ver, diversificar se refiere a cuando uno busca otro negocio. O sea, por ejemplo, imagínense que una empresa de desarrollo de videojuegos dice, en realidad nosotros tenemos habilidad para hacer, ¿no es cierto?, desarrollo, ¿cierto?, en realidad virtual, pero no vamos a ser capaces de sacar un juego de aquí a 2 o 3 meses. A lo mejor podríamos utilizar nuestras capacidades en, por ejemplo, hacer realidad virtual para la teleenseñanza o para las empresas, ¿cierto?, que están haciendo capacitación en sus procesos productivos. Entonces uno puede utilizar sus capacidades en un rubro que sea, digamos, que esté relacionado. O eventualmente, ¿cierto?, uno podría irse a un rubro totalmente distinto, pero diversificar, ¿cierto?, tiene que ver con esto, con empezar a poner los huevos en distintas canastas y se trata de esto, de buscar otras líneas. Que es, ¿cierto?, lo que uno también haría si uno tiene una fortaleza media y el atractivo de la industria es bajo. Que sería lo que ocurriría a lo mejor post pandemia. ¿Cierto? Que estas empresas que tienen todas estas capacidades a lo mejor van a buscar otras líneas de negocio. Y cosechar se refiere a la estrategia de vaca lechera, o sea, de tratar de rentabilizar lo que ya tenemos hecho. O sea, tratar, ¿cierto?, de a lo mejor vender mediante ofertas, tratar de aumentar la base de clientes de un juego, o cambiar la estrategia de cobro, ¿cierto? Para que a lo mejor el juego base sea muy barato y haya pago ¿cierto?, por algunos upgrades o por, ¿no cierto?, o por la compra de alguna... no recuerdo cómo se llaman estos, a ver quién me ayuda, cuando el juego te cobra por adicionales, como, Pay no to sé, el win, caso. dicen ¿Cómo? algunos. DLC. Sí, eso, exactamente. Microtransacciones y pay to win, sí, como lo que hace... ¿Quién era cómo se llama este juego? El Fortnite, ¿cierto? Así, algo así. Con este tema de los pases de batalla y esas cosas. Cuando había cambio de versión, mi hijo llegaba y me decía, papá, necesito tales mejoras. Claro, pero sí, la estrategia pay to win, ¿cierto? Sería también jugar con eso, ¿cierto? Una estrategia también de cosecha. Entonces, ¿cierto? Si miramos ahora, ¿cierto?, una empresa que tenga varias líneas de negocio y tiene... se ve medio feos. Ya, ¿cierto? Tenemos esto, una unidad de negocios 1, ¿cierto? Que está en una industria de alto atractivo y de alta fortaleza de negocio. Su estrategia sería crecimiento. Otra, ¿cierto?, de la unidad 2, a lo mejor también crecimiento, pero un crecimiento relativo.
La unidad 3 va a tener, ¿cierto?, una estrategia de reconversión, porque el extractivo de la industria es baja. O sea, si la fortaleza de la empresa, ¿cierto?, si la empresa tiene capacidades distintivas, pero está en un negocio ¿cierto?, que es poco atractivo, lo que va a tratar de hacer es utilizar esas capacidades de otra manera. A eso se refiere la reconversión. La unidad 4, ¿cierto?, mantenimiento y diversificación, porque la fortaleza del negocio es baja. Y la unidad 5, ¿cierto?, eventualmente desinversión, ¿cierto?, ojalá vender. Ahora, cuando uno coloca esto, ¿cierto?, imagínense en una reunión así corporativa y uno dice, ya, tales unidades de negocio, ¿cierto?, se les va a apoyar, y a tales otras se van a deshacer, se va a desinvertir, se produce una tensión más o menos grande. Entonces, finalmente, ¿cierto?, este tipo de decisiones normalmente es algo, yo diría o sea, pesa lo político, digamos, entre comillas, el concepto de política organizacional, pero y también pesa lo técnico, no es una decisión 100% técnica nunca. Porque además que esta mirada, ¿cierto?, de qué tan atractiva es la industria y cuál es la fortaleza del negocio, normalmente tiene un cierto grado de subjetividad. Ahora, la otra matriz que vamos a ver es la matriz de crecimiento de Ansoff, que esta tiene otro, otro objetivo, que es entender qué es lo que tenemos que hacer en términos del desarrollo de capacidades internas de una empresa. Entonces, yo diría que la ventaja, a ver si nos vamos, ¿cierto?, a esta matriz, ¿cierto? Y en realidad acá, ¿cierto?, esta distinción, uno dice, ok, hay que invertir, hay que crecer, hay que cosechar, hay que diversificar, hay que vender. Esta es más bien la mirada de un inversionista, pero no nos dice mucho de qué tenemos que hacer, ¿cierto?, en términos, ¿cierto?, lo que uno diría, a ver, cómo la informática podría apoyar a una organización que decidió que está, ¿cierto?, en este cuadrante, que necesita hacer crecimiento relativo. ¿Qué significa eso? Entonces la matriz de Ansoff apunta a eso. Entonces tenemos estos 4 cuadrantes y nos dice, por ejemplo, si tenemos un producto actual, los productos que tenemos hoy, ¿cierto?, y los queremos vender en el mercado en el que estamos hoy, la estrategia es de penetración de mercado, y la estrategia es básicamente, ¿cierto?, de fortalecer las ventas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, el ejemplo que yo no sé si, creo que les di, ¿cierto?, el ejemplo de las mascarillas, ¿cierto?, la venta de mascarillas hace unas semanas atrás, ¿cierto? Si uno está vendiendo mascarillas aquí en Valdivia, uno diría, chuta, necesito tener una mayor fuerza de venta, una mayor presencia de mercado, a lo mejor, ¿cierto?, un avisaje por, no sé, por la radio, por redes sociales, ¿ya? Pero no estoy cambiando mi mercado actual, ni mercado ni el producto. Ahora, si yo sigo vendiendo el mismo producto, pero lo vendo en un nuevo mercado, significa que tengo que desarrollar mercado. Entonces, por ejemplo, ¿cierto?, volviendo, ¿cierto?, al ejemplo de las mascarillas, yo, por ejemplo, estoy vendiendo las mascarillas a usuarios finales y me doy cuenta de que no es muy atractivo porque la gente compra de a muy poco. Por lo tanto, yo me voy a tratar de ir al mercado institucional. Entonces trato de venderle a las empresas, trato de venderle al hospital, por ejemplo. Y eso ya sería, certifican un nuevo mercado, no tiene que ser necesariamente geográfico. Es un nuevo mercado con el mismo producto.
Y ahora, si yo quiero desarrollar un nuevo producto para el mercado actual, o sea, digo, ¿cierto? Así como estoy vendiendo, imagínense, por ejemplo, que yo estoy vendiendo mascarillas, ¿cierto? Y veo que encontré, ¿cierto? Que hay un grupo de gente que es como muy, está como muy preocupada del tema. Entonces yo digo, les voy a ofrecer también el servicio de sanitización. Entonces, ¿cierto? A la misma gente a la que yo le vendía mascarilla, ahora le vendo el servicio de sanitización. Entonces eso, el mercado actual desarrolló un producto nuevo. Y diversificación sería, ¿cierto?, un nuevo producto sobre un nuevo mercado. O sea, por ejemplo, si yo ¿cierto?, me doy cuenta de que la venta de mascarillas, ¿cierto?, en el mercado hogar no me está resultando, y me voy a hacer sanitización a empresas. Eso sería si fijan, saltar, hacer un salto, digamos, a un nuevo mercado y a un nuevo producto. ¿Cuál de las 4 estrategias, cuál les parece, digamos, que requiere que requiere menos trabajo? A ver, Felipe Saldías. ¿Aló? Sí, hola. Hola, sí. Sorry que tenía el micrófono muteado. Me parece que la que menos trabaja en la minería sería la que calza con la actual penetración en el mercado, ¿Ya? ya que no creo desarrollar nada nuevo, sino lo que ya tengo, tratar de fortalecerlo, ¿no? Ok. Sí, efectivamente gracias, no requiere desarrollar un nuevo producto, ¿cierto? Y no te cambias de mercado. Pero, pero no siempre, o sea, cuánto trabajo requiera va a depender de qué tan, ¿cierto?, de qué tan competitivo sea ese mercado, de qué tan saturado esté. Entonces, en realidad, la pregunta es, más que cuál requiere más trabajo, en realidad la pregunta es, ¿qué trabajo o qué tipo de trabajo requiere cada una? ¿Ya? Porque les comento, porque la pregunta fue un poquito tramposa, porque dependiendo de la situación, ¿cierto? Cualquiera de las 4 podría requerir más o menos trabajo, ¿ya? Ahora, la estrategia, digamos, que entre comillas es menos riesgosa, si lo miramos de esa forma, uno diría la penetración de mercado es menos riesgosa, ¿cierto? Porque es el producto que ya tengo en el mercado que ya conozco, ¿cierto? Trato de buscar forma de venderlo. Y por lo tanto, pero ¿cierto? Las acciones que tengo que hacer son distintas en cada uno de estos 4 cuadrantes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las capacidades que tengo que desarrollar al interior de la organización, y ahí esto se cruza con la informática, son distintas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, ¿cierto?, ir a una estrategia de penetración de mercado, lo que tengo que hacer es fortalecer el proceso de venta, hacerlo más eficiente. Y entonces uno se va a encontrar con qué tipo de requerimientos, ¿no es cierto?, informáticos hay en una estrategia, ¿cierto?, de penetración de mercado. Mecanismos más flexibles para pagar comisiones a vendedores, canal de venta a través de internet, por ejemplo, algún otro servicio, ¿cierto?, para apoyar apoyar a la fuerza de venta. O a lo mejor, ¿cierto?, algunos mecanismos, ¿cierto?, que
me permitan aumentar la capacidad productiva y reducir costos. Ese tipo de cosas uno se encuentra acá. Ahora, voy a